Ok, bueno, Dios les bendiga, mis amados. Qué alegría poder continuar hoy acá en el estudio de la palabra. Como saben, estamos en el libro de Hechos. Eh, Nos detuvimos un fin de semana, un domingo, porque estábamos con la campaña. Pero bueno, ya retomamos esta sección. Luego viene el hermano César, que terminaría entonces el libro. Ya nosotros vimos el capítulo 12, lo vimos el día martes. Los que no vinieron pues se lo perdieron. Pero hubo un motivo, el día miércoles, gracias. Hubo un motivo por el cual vimos el capítulo 12. Resulta que el último domingo que estuvimos acá hablando del libro de Hechos, hablamos del capítulo 10, correcto, la conversión de Cornelio. Sin embargo, el capítulo 12 es como un añadido o algo que Lucas y pone allí en el libro antes de enfocarse en lo que va a ser el desarrollo de todo lo que tiene que contarnos acerca del ministerio del apóstol Pablo. Vamos a orar antes de continuar. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso y maravilloso. Quiero pedirte, Dios, que puedas hablar a nuestras vidas. Quiero pedirte que tu palabra pueda exhortarnos, confrontarnos, Señor, pero que también pueda animarnos, Padre. Que haga los cambios, Señor, por los cuales las has enviado. Señor, separados de ti nada podemos hacer. Por eso hoy te pedimos que nos hables, que trates con nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Les decía que, bueno, vimos el capítulo 12, primero que el 11, porque el capítulo 12 nos cuenta algunos eventos aislados a lo que es el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, Lucas, antes de meterse de frente y de lleno con todo lo que son los viajes misioneros, él cuenta estas dos experiencias que son muy importantes, y luego, bueno, ya se va de frente con todo lo que tiene que ver los viajes misioneros. El capítulo 11 está estrechamente ligado entonces al inicio del ministerio del apóstol Pablo, porque es aquí donde nace y donde crece la congregación, donde el apóstol Pablo se congrega y la cual él toma como base para sus viajes misioneros. Sin embargo, bueno, para no dejarlo sin leerlo, vamos a ver, yo pensaba la verdad, igual que esta mañana, leer a partir del 19, pero vamos a leer un momentico los primeros versículos del capítulo 11. Dice: oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué oyeron? Que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, de aquí para adelante Pedro les echa el cuento de lo que pasó con Cornelio, de cómo fue el trato del Señor en Cornelio y el trato del Señor en Pedro. Pedro les cuenta la visión, ¿saben? Haciéndoles entender que no había sido un invento de él, sino algo a lo que Dios lo había mandado. Sin embargo, a mí me llama la atención algo, ¿no? Porque esta gente oye que los gentiles reciben el evangelio. Y oye, cualquier otra persona cuando llega Pedro hubieran estado emocionados. Oye, Pedro, qué fino, vale, se convirtieron los gentiles, gloria a Dios, cuéntanos cómo fue la cosa. Pero esta gente no le importaba mucho eso, al parecer. La preocupación de estos hermanos de la circuncisión, que eran creyentes, por supuesto, eran judíos, creyentes, cristianos. La preocupación de ellos era que Pedro había comido con gentiles. La preocupación de ellos era que Pedro se había relacionado o había socializado con gentiles. ¿Saben? Bueno, se los comenté en una oportunidad pasada cuando hablábamos lo clasistas que eran los judíos en su relación con gentiles, ¿no? Entonces esta gente, en vez de estar contenta con que los gentiles están recibiendo el evangelio, con que los gentiles están recibiendo salvación, ellos se preocupan más porque Pedro había estado con ellos. Dicen que el chisme viaja rápido y en esta ocasión fue así. Pedro no había llegado a Jerusalén y ya la noticia había llegado, y cuando Pedro llega está ese lío prendido, porque quién sabe qué les habrán dicho. Y lo que les dijeron posiblemente no les gustó, pero cuando Pedro, me encanta la actitud de Pedro, porque Pedro no es el que llega defendiéndose, disculpándose, ay sí, comí con gentiles, no, Pedro viene y les echa el cuento de cómo Dios dirigió toda esta operación.
Y al final, después de que Pedro les dice lo que sucede, dice el verso 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, hablándole Pedro a los gentiles, si Dios también les concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Porque eso es una gran pregunta, ¿no? ¿Quién somos nosotros que podamos estorbar a Dios? A veces como que quisiéramos hacerlo. A veces como que Dios quisiera hacer una obra en nosotros y nosotros quisiéramos estorbar su obra. Sin embargo, en realidad no podemos. Pedro le dice a esta gente, mira, Dios quería salvar a esa gente. ¿Podía yo decirle a Dios, no, Dios, ya va, ellos no se pueden salvar porque ellos no son judíos? No, no podía. Simplemente si Dios había decidido salvarlos, ¿qué tenía que hacer Pedro? Solamente decir, sí, Señor, así lo hago y punto. Cuando ellos oyen esta respuesta, el versículo 18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. ¿Saben? Me gusta la respuesta de estas personas. Porque cuando una persona, hay personas, quizás no todas las personas son así, pero cuando una persona quiere discutir, por mucho que se le diga, por mucho que se le den argumentos, por mucho que se diga la verdad, lo que está sucediendo, la gente le da la vuelta. Sí, pero es que esto, sí, pero es que aquello, sí, pero es que lo otro. Esta gente no tuvo más opción que quedarse calladita y reconocer que Dios estaba haciendo la obra. ¿Saben? Porque se les pusieron argumentos, se les expuso la verdad. Dios me mandó. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos se quedaron calladitos. Ellos no fueron de los que dijeron, sí, pero esto, sí, pero aquello, sí, pero lo otro. No, se quedaron calladitos y tuvieron que reconocer. Porque miren, hay algo que es una realidad. Contra la verdad nadie puede. Contra la verdad nadie puede. Y cuando ellos se encontraron con la verdad de la operación que había dirigido el Espíritu Santo, no les quedó otra cosa sino que callarse, glorificar a Dios y entender que Dios también les estaba dando arrepentimiento para vida a los gentiles. ¿Saben? Porque se creía, o eso pensaban ellos, que para que los gentiles fuesen salvos era necesario primero que se volvieran judíos, que cumplieran con los ritos de Moisés y luego podían volverse cristianos y así ser salvos. Toda esta gente, Cornelio y toda su familia, se brincaron ese paso. Toda esta gente se brincó ese paso, sin ser judíos, se volvieron cristianos, se volvieron creyentes y fueron salvos. Ahora, el versículo 19, que es donde realmente me quería enfocar yo hoy, nos habla algo bien interesante, porque miren, hasta este punto de la historia, hasta este punto de la lectura, existe una sola iglesia o existe un solo grupo de reunión donde los cristianos hacían vida, la iglesia en Jerusalén. No existían más iglesias, no se habían fundado más congregaciones y tampoco se le estaba predicando a los gentiles abiertamente, como yo dije en una oportunidad acá en estos que hemos estado. Perdonen que repita cosas, lo que pasa es que si leemos desde el capítulo 1 hasta acá, a los gentiles no se les ha predicado abiertamente. Se le predicó a un etíope, al que le predicó Felipe, que estaba leyendo Isaías 53. Pero ese etíope ya era un prosélito, subía a Jerusalén a adorar al Dios verdadero. Se le predicó a samaritanos. Los samaritanos eran medio judíos, medio gentiles. Entonces, pero abiertamente a gentiles, como sucedió con Cornelio y su familia, no había sucedido porque los cristianos se estaban guardando de no hacerlo. Los cristianos judíos, por supuesto, dice el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. O sea, este grupo de cristianos que salieron de Jerusalén asustados por la persecución hasta Esteban, ellos se encontraban, se cruzaban posiblemente gentiles y decidían no predicarles. Se cruzaban a un judío y con ese judío entonces sí conversaban y les compartían el evangelio, pero a gentiles no. Me imagino yo, supongo que a ellos les llegó la noticia, supongo yo que ellos se enteraron de lo que había sucedido con Pedro, Cornelio, de cómo esto había subido a Jerusalén, y cómo, digo subido porque a Jerusalén siempre se sube. Jerusalén es una montaña, igual que de Jerusalén siempre se desciende. Ellos se enteraron de lo que había sucedido en Jerusalén, de cómo se le había predicado a los gentiles, de cómo hubo apertura para predicarle a los gentiles, y miren lo que sucede, verso 20. Había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esta noticia también llega a Jerusalén. ¿Saben? Porque Jerusalén como que tenía espías en todos lados.
o tenía gente en todos lados que se encargaba de hacerle llegar la información. Y cuando esta noticia llega a Jerusalén, me gusta porque yo no veo que los hermanos en Jerusalén se ponen bravos, que no veo que ellos comienzan a decir, cónchale, ahora se están convirtiendo en gentiles, qué problema, qué fastidio, este montón de gente. No, sino que ellos actúan de una forma distinta. Si vieron cómo actuaron cuando les llegó la noticia que se habían convertido en gentiles y cómo recibieron a Pedro queriendo discutir tal vez, miren la respuesta en esta oportunidad. Dice, me volvió a cambiar la hoja. Verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Saben? Llega la noticia a Jerusalén y deciden enviar a alguien para que vea qué está pasando, qué está sucediendo. Y yo creo que la mejor persona que pudieron enviar fue a Bernabé. Porque por lo que hemos visto, por lo que hemos leído, el carácter de Bernabé, su forma de actuar, su forma de proceder, oye, era la persona ideal definitivamente. Miren, en el capítulo 4, de hecho él se llamaba José y le cambian el nombre a Bernabé porque es un hijo de consolación, porque trae consuelo. Imagínense ustedes que hubieran mandado a alguien regañón, peleón, señalador a la iglesia en Antioquía. Oye, tenían que mandar a alguien que pudiera, ¿entienden? Que pudiera ver, ser suave, pues. Entonces envían a Bernabé. Bernabé en el capítulo 4 lo vemos. Y esto es interesante. Lo que pasa es que el tiempo no nos ayuda. Yo tengo que desarrollar hoy 2 capítulos obligatoriamente. Vemos en el capítulo 4 que Bernabé decide vender sus posesiones porque ve mucha gente pasando necesidad. Ve mucha gente pasando hambre, con mucha pobreza. Y este hombre decide vender sus cosas para ayudar a las personas. Entonces, realmente este hombre amaba a las personas y lo vemos también en el capítulo 9, cuando Saulo se convierte, que después que hace todo lo que hace y sube a Jerusalén, nadie quería juntarse con Saulo. Saulo como que tenía piojos, sarna, no sé qué, Saulo, pero era porque, bueno, Saulo, de ser conocido como perseguidor de la iglesia, de matar cristianos, de hacer maldecir cristianos, y cuando Saulo llega a Jerusalén diciendo, ay, ahora soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, nadie se cree el cuento. Entonces todo el mundo se le aleja, todo el mundo le da la espalda, pero el que se arriesga, el que se atreve a recibirlo, a abrazarlo, a hacerle un lobby, a darle la oportunidad, entonces es Bernabé. ¿Saben? Y seguimos viendo su actuar y uno dice, oye, gracias a Dios que mandaron a Bernabé. Porque es que del trabajo que Dios permitió que Bernabé hiciera en Antioquía, depende mucho de lo que es nuestra fe y nuestra relación con el Señor actualmente. Miren la reacción. Pero ya va, déjenme contarles un momentico la iglesia en Antioquía y el trasfondo de Bernabé, porque Bernabé es un levita natural de Chipre, o sea, es judío. Su familia, él es de la familia que podía ministrar en el templo. Bernabé siempre ha estado en Jerusalén, o sea, siempre su vida cristiana se ha desarrollado en Jerusalén, y la iglesia en Jerusalén era una iglesia metodista, no como los metodistas de ahorita, sino una iglesia metodista en el sentido de que eran ordenaditos, de que eran tranquilitos, era gente que estaba acostumbrada a vivir el culto, ¿saben? No era gente, eran puros judíos, era pura gente que se había relacionado con Dios, que ya conocía a Dios de alguna forma, y ahora como cristianos, bueno, estaban complementando su fe. Ahora, la iglesia en Antioquía, lo clave y lo interesante de la iglesia en Antioquía es que la iglesia en Antioquía en un 90% son gentiles. Es una iglesia donde no todo el mundo está formadito, donde no todo el mundo no se le salen groserías, sino que es una iglesia de gentiles. Miren, esto me recuerda a mí cuando levantan la primera iglesia en Las Vegas. Nunca he ido, Dios me permita en algún día conocer esos países, esos lugares, pero leyendo, cuando se funda la primera iglesia en Las Vegas es conocido como la ciudad del pecado. Yo no quiero ir a hacer pecado en Las Vegas, por supuesto, quiero ir a conocer la ciudad, pero Las Vegas es conocida como eso. Cuando alguien quería volverse loco en los Estados Unidos, se iba a Las Vegas porque ahí conseguía cualquier tipo de prostitución, cualquier tipo de droga, lo que sea era en Las Vegas. Cuando se funda la primera iglesia en Las Vegas, que lo que vive es pura gente, oye, medio desordenada, imagínense ustedes cómo sería esa congregación. En un alto número de prostitutas, un alto número de drogadictos, un alto número de homosexuales.
¿Saben? Una congregación que quizás uno entraba y uno no veía puros hermanos sentaditos así, aleluya, gloria a Dios, todo bonito, sino que si tú ibas a predicar no podías ver mucho para acá porque este era el grupo, bueno, no, ahí no, perdón, este era el grupo de las prostitutas, ese era el grupo de las prostitutas, y entonces imagínense, todas esas hermanas, porque creyeron en Cristo, porque se están relacionando con Cristo, pero todas esas hermanas de la noche a la mañana no cambiaron el guardarropa. Todas esas hermanas de la noche a la mañana no cambiaron su forma de ser, su forma de actuar, su forma de pensar, pero están yendo a la iglesia. Entonces imagínense el pastor cuando estaba predicando la primera vez no podía ver mucho para allá porque oye, las hermanas, ustedes saben, entonces mejor no vemos mucho para allá. Mejor vemos para acá, entonces estaban todos los drogadictos, música de paz, música de amor. Bueno, no estaban cantando papachantis, pero por ahí. Entonces así es la iglesia en Antioquía. Muy distinta, caramba, ¿quién grita? Ah, el gallo, el perro, no sé. Muy distinta a lo que Bernabé está acostumbrado. Muy distinta a lo que Bernabé viene de ver en Jerusalén. Pero miren lo que Bernabé dice cuando ve la iglesia. Dice el verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, se alegró. O sea, Bernabé, en medio de todo lo que podía ser una congregación de pura gente desordenada, él ve la gracia de Dios. Con razón es el hijo de consolación. Con razón enviaron al que tenían que enviar. Porque si hubieran mandado a otro, no, ustedes son unos desordenados, unos descarriados, váyanse para el infierno, mejor aquí no le predicamos a nadie. Sin embargo, Bernabé entra y ve la gracia de Dios y glorifica a Dios y entonces los motiva, los consuela. Miren, cuando yo leía esto, yo pensaba en Jeremías, no, perdónenme que me vaya tan atrás, pero es para ponerles un ejemplo. Cuando Jeremías está haciendo su ministerio, su trabajo profético, Jerusalén es un desastre. Y entonces Jeremías viene llorando al Señor, Señor, esa gente no se convierte, esa gente se porta muy mal. Y en una de las respuestas, en una de sus conversaciones con el Señor le dice, Jeremías, si tú te convirtieras a mí. Y uno dice, ya va, pero ¿por qué se tiene que convertir Jeremías al Señor si los que están haciendo lo malo son los del pueblo? Entonces el Señor le dice, si tú te convirtieras a mí, entonces yo te reedificaré, te restauraré. Lástima, no voy a buscar el pasaje porque se nos hace más tarde. Y entonces el Señor le dice, y cuando tú aprendas a sacar lo hermoso de lo vil, vas a ser como mi boca. ¿Saben? Porque nosotros los seres humanos no sabemos hacer las cosas como Dios mandó a Jeremías. ¿Qué sabemos hacer nosotros? Nosotros sabemos sacar lo vil de lo hermoso, pero no sabemos hacerlo al revés. Un ejemplo más práctico. Yo agarro y me sirven tremendo plato de comida, sabroso, y después que termino de comer, estaba bueno, estaba bonito, pero estaba muy salado. Entonces, de lo hermoso, yo sé sacar lo vil. De lo que es bueno, yo sé sacar lo malo. Logro identificar lo malo fácilmente. Eso le pasa mucho a las mamás. A mí me pasaba cuando vivía en mi casa y ahora me pasa con mi esposa, porque también tengo una mamá en mi casa. Uno friega, tú barriste, pasaste coleto, doblaste la ropa, pero ella llega, ajá, ¿y por qué no recogiste las toallas? Oye, pero no seas mala, ya hice todo esto, ¿te vas a fijar en que no recogí las toallas? Bueno, porque así somos los seres humanos. Sabemos ver lo malo, pero no sabemos ver lo bueno. Cuando yo me compré mi primer carro, era un Corsita. Yo amo ese carro todavía y se lo recomiendo a todo el mundo porque es tremendo carro. Pero el carro tenía de todo. Ese carro le dolía de todo. El parabrisas astillado, una puerta caída, un retrovisor caído, los cauchos lisos, un desastre. Entonces voy y se lo muestro a un hermano y el hermano, concha, el hermano, ese carro, aquello, lo otro. Me dijo un montón de cosas malas. Yo casi que me meto en el carro a llorar. Ay, Dios mío, me voy a comprar este carro tan malo. Y después fui y se lo mostré a otro hermano. Concha, el hermano, gloria a Dios, qué bendición. Ahora sí tienes tu carrito, ya no tienes que andar a pie, ya no tienes que estar pasando trabajo. ¿Saben? Si ven la diferencia. Un hermano sabe sacar lo bueno de lo malo y otro hermano solamente saca lo malo, así la cosa sea buena. Bernabé sabe sacar lo bueno de lo malo, porque Bernabé no se para y dice, ustedes lo que son es un poco desordenado. Bernabé se para y dice, Dios está orando. Qué lindo, Dios está orando. Mis amados, y nosotros deberíamos ser así. Nosotros deberíamos aprender a ver lo bueno aún en lo malo. Y quizás, no prestarle mucha atención a lo que solamente ven lo malo, así la cosa esté muy bueno. Pero continuamos aquí en la lectura, dice el verso 24. Miren la descripción de Bernabé. Ojalá que yo me muera, Señor, ayúdame. Cuando yo me muera, que puedan decir algo por lo menos parecido así de mí, como lo que dicen de él. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. O sea, realmente
Dicen, y era un varón lleno de fe. Ese tipo tenía fe, porque lo que está viendo es un montón de gente toda desordenada, y él está viendo la iglesia de Dios, la obra de Dios fluyendo en este lugar. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué distinto hubiera sido si Bernabé hubiera llegado dándole palo y candela a todo el mundo, si hubiera agregado un poco de gente a la iglesia. No. Porque es que la gente necesita amor, la gente necesita compresión y ternura, como el video, no es mentira, no voy a decir eso no lo han visto. Pero la gente necesita misericordia, la gente necesita un abrazo, la gente necesita alguien que reciba y no alguien que venga a señalarte. Eso necesitan las personas, y eso dio Bernabé cuando fue. Ahora, aquí pasa algo interesante. Cuando leímos el capítulo 9, no sé hace cuánto tiempo, quizás ya se les olvidó, yo les dije a ustedes, o no se lo dije, lo leímos. Saulo al final lo mandaron para su casa. ¿Sí se acuerdan? Oye, donde llegaba este pana se metía en problemas, lo querían matar los cristianos, lo querían matar los judíos. Donde llegaba era un problema. ¿Y qué dijeron? Saulo, váyase para su casa, hermano. Váyase para su casa mejor, porque aquí, hasta este punto, donde vuelve a salir Saulo, han pasado mínimo 10 años desde que Saulo se fue a Tarso. 10 años en los que dijeron, Saulo, mejor vete a Tarso y cualquier cosa, dale, yo te llamo cualquier cosa. Cuando Bernabé llega a la iglesia de Antioquía, ve cómo es la iglesia, ve que es una iglesia conformada por gentiles. El verso 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo lo traje a Antioquía. ¿Saben? Porque el llamado a Saulo de Tarso, cuando él se convierte, Ananías va y le da un mensaje y le dice, mira, tú eres un instrumento para Dios, para que le prediques a gentiles, para que le prediques a reyes y para que le prediques a judíos. O sea, el primer propósito del apóstol Pablo, o de Saulo, era predicarle a gentiles. Ese era su primer trabajo. Que Saulo se convierte y comienza a predicarle a judíos. Oye, la marea estaba alta, le estaba predicando a quienes no tenía que predicarle, se forma un problemón, lo mandó para su casa para que la cosa se calme. Pero 10 años después, y hago insistencia en esto porque fueron 10 años. 10 años después, cuando nace una iglesia gentil, dicen, yo tengo al hombre que va a trabajar en esta iglesia. O sea, yo tengo al que Dios formó, porque así como Dios levantó a Pedro para que fuera el apóstol a los judíos, Dios levantó a Saulo para que fuese el apóstol a los gentiles. Cuando se forma la iglesia gentil, Bernabé se acuerda y dice, bueno, el hombre para que trabaje en esta iglesia lo tenemos, y es Saulo de Tarso. Pero pasaron 10 años. ¿Se olvidó Bernabé de Saulo en 10 años? No. No había WhatsApp, no había Telegram, no había Twitch, no había Twitter, no había Instagram. No había quizás comunicación entre Bernabé y Saulo, pero yo estoy seguro que Bernabé tenía a Saulo presente en las oraciones. Estaba orando y estaba buscando la oportunidad. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Listo, este es el lugar. Y Bernabé va y lo busca. Dice el verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez se nos llama cristianos en Antioquía, en esta iglesia de gentiles. ¿Saben? Se nos había llamado los del camino, se nos había llamado de un montón de formas. Ahora, por primera vez se nos está llamando por cristianos. Aquí se acuña el término, de aquí nace el término, en la iglesia de Antioquía. Y es interesante saber que no se nos llama cristianos, o no se les llama a ellos cristianos ahí por primera vez tratando de honrarles, sino más bien de una forma despectiva. ¿Saben? Porque ya la iglesia en Antioquía, como cuando usted agarra una plastilina roja y una blanca y hace una pelotica, si le da mucho, se pone como gris, negra. Pero cuando está recién ligada, no se ven los dos colores. Sí, ¿verdad? Se ve el rojo y se ve el blanco. Así era la iglesia en Jerusalén. Tenía tintes judíos, pero también tenía tintes cristianos, porque ahí estaba todo ligado. La iglesia en Antioquía ya había perdido mucho de todo el judaísmo, y entonces ahora era una iglesia cristiana. Predicaban a Cristo, vivían a Cristo, mostraban a Cristo. Su hablar no era tanto Moisés, no era tanto la ley, era Cristo. Y entonces se les comienza a llamar a las personas en ese lugar cristianos. Esta palabra cristiano nosotros podemos verla como pequeños cristos, que quizás puede traer confusión, porque hay gente por ahí, sí, yo soy un pequeño Cristo, yo soy un Dios pequeño. No, hermano, usted está pelado. El día que usted pueda convertir agua en malta, ese día hablamos. El día que usted pueda convertir una piedra en una arepa con mortadela, ese día hablamos. Mientras tanto, usted no es un pequeño Dios ni un pequeño Cristo. Entonces, una aceptación más correcta de esta palabra es seguidores de Cristo, hombres de Cristo. Y se nos llama por primera vez en Antioquía de esa forma. Miren, me llama la atención que aunque el término se acuñó con la intención de ser despectivo, con el tiempo
se volvió un término de honra. ¿Saben? Cuando una persona decía yo soy cristiano, eso valía, eso pesaba. ¿Saben? Eso, oye, si este es cristiano, este tiene que ser una persona seria. Por nuestra misma culpa, ya eso no es tanto así. A mí en estos días me paró un policía. Yo no entiendo por qué los policías preguntan qué hace uno, de qué trabaja usted. Yo no sé por qué, yo iba a decirle, yo soy pastor, pero no quise decirle pastor, yo soy cristiano. Y el policía me dijo, bueno, pues los cristianos también roban, también meten, también pueden ser secuestradores. Y es verdad, porque tristemente los seres humanos, nosotros los hombres, decimos que somos cristianos y somos unos caretablas. Nos comemos las luces, sobornamos, bueno, pues... Entonces, el término que inicialmente fue despectivo y después fue un término de honor o un título de honor, actualmente ha perdido como prestigio. Y Dios nos ayude a que no seamos nosotros los que seamos los responsables de eso, sino que si uno diga yo soy cristiano, la gente puede decir este es un tipo de palabra, este es un tipo honorable, este es un tipo respetuoso, no es un ladrón, no es un mentiroso, sino que realmente somos personas de bien y de Dios. Dice el verso 28, y levantándose, ya para terminar el capítulo, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, el 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así termina el capítulo 11. Miren, la iglesia en Antioquía, para los hermanos en Jerusalén, era como que la iglesia así, la iglesia rarita. ¿Saben? La iglesia de los hermanitos, ¿saben? Así como nos pueden ver los hermanos conservadores a muchos de nosotros muchas veces como que bueno, eso son... Así era la iglesia en Jerusalén, así la iglesia en Jerusalén veía la iglesia en Antioquía. Pero a mí me encanta esto porque la iglesia que quizás era rarita, la iglesia que quizás era medio despreciada, en el momento que la iglesia en Jerusalén tiene necesidad, ¿quién ayuda? ¿Quién tiende la mano? La iglesia rarita. ¿Saben, mis amados? Por eso es que uno no tiene que andar menospreciando a nadie, porque muchas vueltas da la vida y uno no sabe en qué momento viene alguien y te tiende la mano. La iglesia en Antioquía, que esta iglesia se vuelve el centro de las operaciones del ministerio del apóstol Pablo. Todos los 3 viajes salieron de allí y los 3 viajes cerraron allí. Entonces la iglesia que quizás inicialmente era la iglesia de los hermanos medio carnalitos, medio desordenaditos, fue la iglesia que terminó ayudando a Jerusalén. Brincamos al capítulo 13. Ya ha pasado un tiempo. Cuando el versículo 25 del capítulo 12 dice, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén y llevaron también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, ellos llegan a Jerusalén, llevan su ofrenda, hacen lo que tienen que hacer, y cuando deciden regresar, entonces se traen a Juan Marcos. Juan Marcos posiblemente era un sobrino de Bernabé. ¿Sobrino o primo? La mayoría de las personas coinciden que era sobrino. Él se lo trae de Jerusalén a Antioquía. Quizás Juan Marcos quería ver cómo era la iglesia ahí, cómo se batía el chocolate. Quería ver la iglesia de ese lugar, pues, a ver si se conseguía una siervita y se casaba, no sabemos. No. Lo cierto es que Juan Marcos quería ver cómo era la iglesia en Antioquía y decide bajar con él. Les digo eso y ahorita les explico por qué. Capítulo 1 del versículo 1 del capítulo 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y se nos enlista el tren ministerial o el grupo de liderazgo de la iglesia. El primero, Bernabé. Luego, Simón, el que se llamaba Níger. Luego, Lucio de Cirene. Luego, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y vamos a tomarnos unos minuticos para ver a cada una de estas personas. Ya sabemos quién es Bernabé. Ya estamos claros. Bernabé, si lo viéramos en este tiempo, si eso fuese en este tiempo, Bernabé fuese un muchacho nacido en la iglesia, que nació de una familia cristiana, que creció con un papá, con una mamá cristiano, que se desarrolló en el entorno religioso y para él es normal. ¡Qué bendición eso! Miren, hay muchachos que quizás les molesta que sus padres sean cristianos y que ellos hayan nacido en una familia cristiana, pero miren, no hay mayor bendición que esa, la verdad.
que uno haya nacido en una familia cristiana. Yo no tuve esa bendición, que quizás muchas personas pueden tener en este lugar. Pero nacer en un hogar cristiano te evita muchísimos problemas. Porque desde pequeño eres enseñado, desde pequeño eres instruido, desde pequeño se te enseña a venir a la iglesia. Es una bendición, realmente. Y Bernabé pudiera ser alguien como ese en este tiempo. ¿Saben? Un muchacho que nació en la iglesia, siempre estuvo en la iglesia. Luego tenemos a Simón, al que llamaban Níger. Este Simón Níger, la palabra Níger tiene que ver negro, habla de una persona negra. O sea, Simón era una persona de tez oscura, el negrito que andaba con ellos. De él se cree algo interesante, porque cuando Juan Marcos escribe el Evangelio, y Juan Marcos va a contar este momento en el que el Señor ya no puede más con la cruz, y va caminando y se cae, y un soldado romano agarra a un hombre y le dice, ayúdalo a cargar la cruz. Juan Marcos inserta un comentario, él dice, este hombre, el padre de Alejandro y de Rufus. Eso nos dice dos cosas. Nos dice, número uno, que Juan Marcos conocía bien a este Simón, y no, porque si sabía quiénes eran sus hijos, era porque lo conocía. Y nos dice otra cosa también, nos dice que la iglesia a la que se está dirigiendo el Evangelio según San Marcos, conocían a Alejandro y Rufus, y entonces él toma como referencia, bueno, el que ayudó al Señor a cargar la cruz fue este hombre. Cuando Pablo termina de escribir a los romanos, allá en el capítulo 16, Pablo también hace referencia a esta familia. Él dice, salúdame a Alejandro y salúdame a su madre, que es como mi madre. O sea, había una buena relación entre ellos. ¿Qué se cree? Se cree que este Simón de Cirene viene siendo el hombre que ayudó al Señor a cargar la cruz. Hay más evidencia en la Biblia, no vamos a usar más tiempo para eso. Hay 2 o 3 evidencias más en la Biblia para creer que este Simón fue el que ayudó al Señor a cargar la cruz cuando él iba directo al Calvario. Luego tenemos a Lucio de Cirene, posiblemente un amigo de Simón, posiblemente una persona a quien Simón le predicó y alcanzó. Luego tenemos a Manaén, el que se había criado, el que había crecido junto a Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca fue el que decapitó a Juan el Bautista y tuvo sus manos cochinas en el juicio. Herodes la zorra tuvo sus manos cochinas en el juicio del Señor. Y luego tenemos a Saulo. Miren, este Manaén, oye, ¿en qué entorno creció este muchacho? Creció en un entorno malo, creció en un entorno, porque creció junto a Herodes. Y Herodes era una joyita. Herodes desde pequeño en su familia, así como Bernabé pudo haber crecido en una familia de cristianos, este Herodes debió haber crecido en una familia que era un desastre. Y de esa misma forma, en ese mismo ambiente, también se desarrolla Manaén. Y el último en la lista es nada más y nada menos que Saulo de Tarso, el perseguidor, el injuriador, el que hacía a la iglesia blasfemar. ¿Saben? Una belleza el tren ministerial de esta iglesia, porque comienza desde una persona que es cristiana, desde su nacimiento, hasta un asesino y perseguidor de cristianos. Náguara. Entonces uno ve acá, miren, cómo el Señor no hace acepción de personas, cómo el Señor recibió tanto al cristiano, como el Señor también recibió al que perseguía a los cristianos. Cómo el Señor, porque es que cada uno, pudiéramos alargarnos muchísimo en esto, porque cada uno de estos personajes nos cuenta una historia distinta. Por ejemplo, Bernabé creció en un entorno donde adoraban a Dios, creció en un entorno donde él estaba acostumbrado a esto y decidió seguir sirviendo a Dios. Distinto a muchos muchachos que crecen en una familia cristiana y entonces se apartan, más nunca vienen a la iglesia. Luego vemos a Simón, un hombre que nadie le predicó, un hombre que nadie le dio un tratadito, sino que simplemente un día iba caminando por la calle y obligado se encuentra con el Señor, ¡pum!, y lo obligan a cargarle la cruz. Y esto hizo un efecto profundo en este hombre, que con el transcurrir de los años no fue que se olvidó de eso, sino que lo impulsó a que en la iglesia gentil él fuese parte del liderazgo. Vemos a Lucio, que sí es un muchacho que alguien lo invita. Miren, yo cuando veo a Simón, volviendo un momentico a Simón, pienso en mi papá. Cuando mi papá estaba vivo, él tenía su oficina en La Hollada, y hay un hermano altote, yo no me acuerdo, él es muy peculiar, un negro altote, así que usa sombreros y bromas. Bueno, casi que todo el mundo lo ha visto. Demesio, exacto. Demesio Bolívar. Él predicaba en la Plaza del Venezolano. Y a mi papá le gustaba, yo no sé por qué, pero mi papá le gustaba sentarse a escuchar a Demesio. Se sentaba a escucharlo, oírlo, casi que lo hacía todas las tardes. Entonces a mi papá nunca pudimos traerlo a la iglesia, nadie le daba un tratado, nadie le predicaba, pero se encontró
que salía y escuchaba la palabra. Quizás así fue Simón. Se encontró con el Señor de repente y el Señor lo impactó tanto que transformó su vida, que Simón no pudo seguir viviendo de la misma manera, y entonces influye, alcanza, predica. Y entonces en medio del alcanzar y predicar influye a Lucio, que también termina siendo un muchacho que crece, que se desarrolla y está en el liderazgo de la iglesia. Después nos encontramos con Manaén, que Manaén puede ser el inalcanzable. Manaén sería una Madonna en este tiempo. Miren, a Madonna la iglesia católica la ha excomulgado 3 veces. 3 veces. De hecho, la semana pasada le mandó una carta al Papa Bergoglio pidiendo que la recibieran de nuevo en la iglesia católica. Porque esta mujer es un desastre. Esta mujer, su vida, bueno, pues, más desnudos, sus canciones, sus letras, polémica totalmente. Uno dice, ¿quién le predica a esa mujer? ¿Quién alcanza a esa mujer para el Señor? O quizás pudiéramos pensar en cualquier malandro que uno podría preguntar, ¿quién le predica? Es un inalcanzable. Porque ¿quién le predica a ese malandro? ¿Quién llega a ese entorno? Bueno, así era Manaén. Y el Señor lo alcanzó. Porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces nos encontramos, bueno, con Saulo de Tarso. Si era alguien difícil de alcanzar para el Señor, fue Saulo de Tarso, y entonces el mismo Señor hizo su obra. Ahora, esta gente ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Saben? Hasta este punto de la historia, todos los viajes en realidad ningún viaje había sido para predicar, todos los viajes habían sido para salvarse. Y en medio de salvarse la gente predicaba. Ningún viaje había sido de iniciativa propia, de deseo propio, de que decía, mira, sí, vamos a salir a predicar. Esta gente que va, este es el primer viaje que se hace no motivado a una persecución, sino motivado a esparcir el evangelio, a querer predicar, a querer alcanzar más personas. Entonces aquí nace el primer viaje. De hecho el título lo dice, Bernabé y Saulo comienzan su viaje misionero. Y me gusta que ellos estaban ministrando estos al Señor, sirviendo al Señor. Ellos estaban sirviendo al Señor, estaban arreglando la silla, estaban barriendo el patio, sirviendo al Señor y ayunando. Y en medio de eso, entonces el Espíritu Santo les da una palabra: apártenme a Bernabé y a Saulo para las obras en las que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eso tampoco había pasado hasta ahora en este tiempo. La iglesia en Jerusalén no había orado e impuesto las manos y despedido personas a predicar, no. Pero qué lindo esto, qué bonito cuando la iglesia se comprometió a enviar a estos 2 hombres a que llevaran el evangelio. Porque miren, hay mucha gente por ahí que quiere llevar el evangelio, pero quiere hacer las cosas como quiere. No se sujeta a nadie. Ay, sí, yo quiero predicar, yo quiero hacer aquello, lo otro, pero no me sujeto a nadie le rindo cuenta. Hago lo que me da la gana. Las cosas así no caminan. Porque todo hombre necesita obligatoriamente en su vida a alguien a quien rendirle cuenta. Todo hombre necesita obligatoriamente en su vida a alguien que le pueda jalar las orejas. Así sea un viejo, así sea lo que sea, el hombre, por supuesto, no el que te va a jalar las orejas. Pero todo hombre necesita a alguien que le pueda jalar las orejas. Porque el día que tú estés saliéndote de la rayita, que tú tengas a esa persona, te bendice. Porque esa persona te vuelve a meter en el camino. Pero si no tienes a esa persona, te terminas yendo por un voladero. Entonces la iglesia, en donde estaban, la iglesia en Antioquía, el resto del liderazgo, me imagino que entre ellos Simón, Lucio y Manaén, oran por los muchachos, por Bernabé y por Saulo, y le dicen, listo, vayan a hacer la obra misionera. Y entonces nace el primer viaje misionero. Dice el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. ¿Saben? Imagínense ustedes, bueno, vayan a predicar. Y ellos se paran en la puerta. Ajá, ¿y para dónde vamos? ¿Para dónde voy y predico? Porque cuando nosotros por lo general organizamos un evangelismo, hay una instrucción. Bueno, ustedes suben por estas escaleras, ustedes ungen por este lado, ustedes ungen por este lado. Pero cuando te dicen, ve y predica, y tú dices, ¿para qué país me voy? ¿Para dónde agarro? Así fue esta gente. Esta gente se paró en la puerta y dijeron, bueno, vamos a predicar. ¿Para dónde vamos? Eligieron Chipre. Bien interesante que sea Chipre, porque Bernabé es de Chipre. Y quizás Bernabé no fue directamente a predicarle a su familia, pero Bernabé diría, yo en Chipre tengo amigos, yo en Chipre tengo conocidos, gente con quien me puedo sentar a tomarme un café, sin necesidad de venir y hacer el culto evangelístico y montar las cornetas, sino que, oye hermano, qué fino, volví a la ciudad, vamos a tomarnos un café, y en medio del café compartir el evangelio.
No solamente eso, en Chipre tenían donde quedarse. Bernabé seguramente tenía primos, tíos, familia que pudiera recibirlo. Entonces, quizás hay gente que se pregunta, yo quiero predicar, ¿a quién le puedo predicar? Bueno, la gente que está a nuestro entorno es un buen terreno para iniciar. Ellos se van a Chipre y llegados a Salamina, Chipre es una isla, tiene diferentes, como cuando usted está en Margarita, puede estar en Papatar, puede estar en Por la Mar, puede estar en Juan Griego, así es Chipre. Ellos llegan a Chipre, el primer puerto que tocan en Chipre es Salamina, anuncian la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Diría un amigo, ¿qué diablos hace Juan ahí? ¿En qué momento el Espíritu Santo dijo, llévense a Juan? ¿Saben? Porque es que hay un problema, ¿no? A veces uno quiere ser más bueno que Dios. Y a veces uno quiere hacer más de lo que Dios específicamente nos está mandando a hacer. Juan Marcos no tenía nada que hacer ahí. De hecho, el hecho de que Juan Marcos se haya ido con ellos, dentro de un ratico vamos a ver qué sucedió con Juan Marcos, desencadena un evento que termina siendo muy triste, que afecta para bien o que afectó para bien o para mal este equipo misionero. Juan Marcos no tenía que andar con ellos, pero me imagino que bueno, estaba en Jerusalén, Bernabé se lo trajo, ay sí, qué lindo, es como que uno va para Oriente y estás en Oriente y bueno, ya me voy para Caracas y le dice a un primo, vente conmigo y a los 2 días, no, me voy. Oye, ¿me vas a dejar aquí si me trajiste de Oriente? Bueno, algo así quizás sucedió. Bernabé se lo trae y ya como está con él, bueno, está bien, vente con nosotros, pero ellos no se alinearon a la palabra que habían recibido. Se traen a Juan Marcos y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Miren, Sergio Paulo era un varón prudente porque valoraba la palabra de Dios. Quería oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios nos hace a nosotros prudentes, añade prudencia a nuestras vidas, porque la palabra de Dios es como un faro que alumbra en medio de la oscuridad. Todo está completamente oscuro, pero si tú oyes, conoces, vives la palabra de Dios, tú sabes por dónde vas a caminar. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, dice la Biblia, y lumbrera en nuestro camino. Entonces, Sergio Paulo es considerado prudente porque él quería oír la palabra de Dios, él quería conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios le iba a decir a Sergio Paulo cómo actuar, cómo vivir. De hecho, arqueólogos han encontrado escrituras que hablan de Sergio Paulo. Eso es muy lindo porque eso constata la Biblia. O sea, esto no es un cuento que alguien se sentó a escribir y se lo imaginó. No, la arqueología nos demuestra que todo lo que nosotros leemos en la Biblia es cierto. Y en Chipre han encontrado escrituras que hablan de Sergio Paulo como cristiano, pero no solo él, sino que su familia también. Todos se convirtieron. Entonces, Sergio Paulo tenía un amigo, un consejero, un asesor que se llama Barjesús. Esto significa hijo de Jesús. Y este hombre que le gustaba, ¿saben? Batirse un champú, un hombre mago, era supuestamente profeta, o sea, era un hombre sabio, supuestamente influenciaba a este procónsul, a Sergio Paulo, y a él no le interesaba, por supuesto, que Sergio Paulo oyera a Saulo y a Bernabé, porque toda su mentira se iba a caer, lo iban a descubrir. Entonces dice el verso 7, que estaba con el varón Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago. Pues así se traduce su nombre. ¿Saben? Elimas era como el nombre del show artístico. O sea, él se llamaba Barjesús, pero la gente lo conocía como Elimas. Porque, oye, si tú vas a ser un sabio, si tú vas a ser un brujo, un profeta, no puedes llamarte Pedro Pérez. Tienes que tener un nombre, tú sabes, hacer que la gente se asuste. Hermes el Iluminado. No puedes ser Ítalo Moreno y vas a leer las estrellas. Pues la gente va a decir, ¿qué sabe este loco de eso? Entonces, algo así era Elimas más o menos. Y Elimas, procurando apartar de la fe al procónsul, o sea, no sé, Saulo se va a reunir con Sergio Paulo el lunes a las 3 y salía de Limas. Ese día no puedes, tienes una reunión. Bueno, entonces nos vemos con Bernabé a las 8. Ese día no puedes, tienes una cena. Él evitaba que Sergio Paulo hablara con los apóstoles. Entonces el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, interesante esto, aquí se hace el cambio. De ahora en adelante ya no van a llamar a Saulo más Saulo, sino que comienzan a llamarlo Pablo. El nombre Saulo significa deseado. El nombre Pablo significa pequeño.
dos contrastes en los nombres, ¿no? Pero de aquí en adelante ya no llaman más a Saulo Pablo. Es más fácil para uno que es predicador porque uno está acostumbrado a decir Pablo. De aquí en adelante ya no llaman más a Saulo Pablo. Al revés, de aquí en adelante ya no llamas a Saulo Saulo, sino que comienzan a decirle Pablo. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Ustedes se imaginan que hubiera sido Pablo el que hubiera llegado a Antioquía iniciando la iglesia ya en el capítulo 11, berro, está rudo. ¿Qué hubiera dicho Pablo? Gracias a Dios no fue Pablo, fue Bernabé el que llegó. Pero Pablo le dice esto a Elimas. Él le dice: lleno de todo engaño, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujera de la mano. Qué maravilla, ¿no? El hombre sabio, el hombre iluminado, el hombre que era el que tenía la palabra de Dios en el pueblo, ahora anda ciego así en la calle. Uy, no tengo ni idea de dónde estoy, pidiendo ayuda. ¿Saben? Porque el hecho de que el Señor lo dejara ciego era gracia del Señor para él también. Porque Elimas Bar Jesús, él daba a entender en el pueblo que él tenía una conexión con Dios, que él sabía relacionarse con Dios, pero dentro de él lo que había era oscuridad. Y esa misma oscuridad que estaba dentro de él estaba arrastrando a otras personas. Entonces el Señor le dice: bueno, te dejo ciego para que seas serio, para que veas realmente tu condición espiritual, la necesidad que tienes, y entonces veas si me buscas o no. Tristemente Lucas no nos dice qué pasó con este hombre. Sin embargo, sí nos dice qué pasó con el procónsul. Dice el verso 12: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado la doctrina del Señor. El procónsul no cree por el milagro. El procónsul cree, o el milagro lo motiva a creer, pero él cree en la doctrina del Señor, o sea, cree en la palabra de Dios. Porque miren, cuando a una persona lo mueven los milagros, cuando a una persona lo mueven, ay sí, las sanidades y esto y aquello, en el momento que no hay sanidad, esa persona se le agúa el guarapo. Pero cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, sea que veamos milagros o sea que no veamos milagros, nosotros sabemos que Dios es Dios y nos debemos a Él y lo amamos a Él. Entonces, cree este procónsul, cree su familia. De Bar Jesús no sabemos más nada. Hay gente que dice que Pablo actuó mal porque le tiró un juicio muy fuerte, lo dejó ciego. Sin embargo, Pablo, lleno del Espíritu Santo. O sea, la reacción de Pablo no fue como la reacción de uno cuando uno le grita y uno grita más duro. No, que tú me pegaste y yo te pego más duro, así en el momento. O sea, Pablo no fue no explotó, sino que fue algo dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, dice el verso 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Miren, el viaje de Perge de Panfilia hacia donde ellos querían ir, tenían que atravesar, el viaje más rápido era atravesar una montaña. Es como cuando aquí en Caracas, no sé si ustedes lo han hecho, pero si ustedes suben el Ávila, suben y comienzan a bajar, atraviesan el Ávila y llegan a Vargas, llegan a La Guaira. Eso hacían de hecho estos hombres, Simón Bolívar y sus ejércitos, cuando querían salir de aquí, se iban por la montaña. Así era más o menos el viaje que Bernabé y Pablo iban a hacer. Tenían que atravesar el Tauro. Y atravesar el Tauro representaba para ellos 5 tipos de riesgos. Entrar a la montaña era una montaña que estaba llena de zancudos y podían agarrar enfermedades. En la montaña los podían robar, en la montaña los podían matar, se podían perder en la montaña, le podían pasar un montón de cosas. Cuando Juan Marcos ve esto, entonces Juan Marcos decide: no, yo mejor me voy para Jerusalén, mi hermano. Miren, hay 4 o al menos, sí, 4 motivos que se pueden listar de por qué Juan Marcos decidió regresar. El primero, quizás le dio mamitis. Hay gente que describe a Juan Marcos como un chamito de esos de Santa Fe, ¿saben? Fresitas, así, catirito, que ay, mejor no me pongo a inventar mucho. Bueno, ese es el primer motivo. Juan Marcos le dio mamitis y dijo: no, yo mejor me voy para donde mi mamá porque me da como miedito y tal. El segundo motivo es que le dio miedo. Dijo: no, eso es muy peligroso, yo mejor no cruzo por ahí. El tercero, algunos dicen que Juan Marcos estaba por casarse y él dijo: no, yo me vine una semanita nada más de vacaciones, pero yo tengo que regresar con mi esposa. Y el cuarto, que es el que yo creo más correcto, fíjense esto, dice el verso 13: y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge.
¿Qué diferencia hay? Cada vez que se habla del equipo misionero, siempre se ha dicho Bernabé y Saulo. En todos lados donde leemos siempre se ha dicho Bernabé y Saulo. Ahora aquí se está hablando de Pablo y sus compañeros. Miren, cuando la Biblia escribe, por lo menos ustedes ven las 3 listas de los discípulos, siempre está de primero Pedro, siempre, porque Pedro era el líder de los discípulos. Y siempre está de último Judas, porque es el que traicionó al Señor. Siempre se ha dicho Bernabé y Saulo porque Bernabé dirigía la operación. Bernabé era el líder en el equipo. Ahora, después de este evento, después de esta situación, ya Bernabé no sigue dirigiendo el equipo, no sigue liderizando el equipo, sino que comienza a dirigirlo, a liderizarlo Pablo. Posiblemente eso fue lo que no le gustó a Juan Marcos. Porque, oye, yo ando con mi tío es buena nota, mi tío no me va a estar regañando mucho, mi tío dirige la cosa y vamos a su ritmo, bien. Pero ahora viene Pablo y no, por lo general cuando hay un cambio de liderazgo también hay personas que se van, también hay personas que se pierden. Y es posible que esto haya sido lo que sucedió con Juan Marcos. Y Pablo llega, comienza a predicar. Aquí tenemos la evidencia, ustedes pueden leerlo, yo no lo voy a leer ahorita porque sería demasiado largo, pero aquí tenemos, así como tenemos una muestra de cómo predicaba Pedro, también tenemos una muestra de cómo predicaba Pablo. Ustedes pueden leerlo en su casa. Ya para finalizar el capítulo, el versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué diferente, ¿no? En el capítulo 9, cuando Pablo va y le predica a los judíos quedaban confundidos y comenzaban a pelear. Ahora Pablo le está predicando a los gentiles y la reacción es distinta. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Para terminar, mis amados, mira, nosotros podemos tomar ejemplos en la Biblia, ¿no? Y podemos también obviar ejemplos. Lo primero, no seamos como Bar Jesús. Miren, porque Bar Jesús era un tipo que tenía fama, que era muy espiritual, que era muy así, aleluya, gloria a Dios, que era un hombre muy conectado con Dios. Bar Jesús tenía una fama en la ciudad que era una mentira. Todo era una mentira. Así mismo podemos ser nosotros. Nosotros podemos levanto mis manos y adorar y tal y todo lo demás aquí. Y cuando salimos, ser otra cosa totalmente distinta. Ser un demonio, ser un diablo. Y quizás podemos engañar personas como Bar Jesús lo hacía. Pero a Dios no podemos engañarlo, mis amados. Si nosotros somos una cosa en la iglesia y en el trabajo somos otra cosa, quizás usted está engañando a los hermanos de la iglesia, pero a Dios no lo estamos engañando. Entonces, no seamos como Bar Jesús. No seamos como Juan Marcos. Oye, si Juan Marcos se comprometió, si Juan Marcos hizo el primer viaje, sea por emoción, sea por lo que sea, hermano, tenemos que terminar lo que iniciamos. Si nosotros le damos una palabra al Señor, tenemos que esforzarnos por terminar esa palabra que le dimos al Señor, no dejar las cosas a la mitad. Miren, cuando Saulo, el hombre deseado, pasa a ser Pablo, entonces Dios los promueve en el liderazgo. Porque parece que ese deseado en la mente de Pablo era como que sí, bueno, yo fui enseñado a los pies de Gamaliel. Si alguien sabe la Biblia, soy yo. Si alguien puede pelear, si alguien puede discutir, si alguien puede, soy yo. Pero mientras que él era Saulo, no fue el líder del equipo. Cuando pasó a ser pequeño, cuando pasó a decir, Señor, te necesito, Señor, yo dependo de ti, entonces es que Dios lo promueve en el liderazgo. Y me encanta Bernabé, de verdad. Porque Bernabé, nosotros no vemos aquí a Bernabé peleando. Pero porque ahora escriben primero Bernabé. Porque escriben ahora Pablo. Porque dice Pablo y sus compañeros. O sea, ni lo mencionaron. Nosotros no vemos a Bernabé diciendo, pero si yo fui el que lo recibí, yo fui el que lo discipulé, yo fui el que oré por él, yo fui el que lo ayudé. Nosotros no vemos a Bernabé peleando por nada, porque simplemente a Bernabé no le importaba que se escribiera su nombre. ¿Saben ustedes qué le importaba a Bernabé? Hacer la obra de Dios. Nosotros como cristianos muchas veces queremos que se nos reconozca desde el púlpito. Ay, Ítalo hizo tal cosa, bravo, gloria a Dios. Ítalo hizo tal cosa, bravo, gloria a Dios. Y cuando no lo hacen, Ítalo se pone bravo. No seamos así. Porque quien tiene que ver lo que estamos haciendo, lo ve. Y Él es el que nos va a recompensar. Hay un hermano que habla
de los lentes de Bernabé, ponernos los lentes de Bernabé, de ver las cosas como Dios, por supuesto, pero cómo las vería Bernabé. Y entonces podemos encontrar ejemplos en la Biblia, y lo mejor, mis amados, es que tomemos el ejemplo de estos hombres. Les invito a que se pongan sobre sus pies, vamos a orar. Pensando también en el capítulo 1, que no les dije el resumen del capítulo. Saben, tenemos que entender que no podemos pelear con Dios. No debemos pelear con Dios, porque al final vamos a terminar perdiendo. Como también tenemos que aprender que no debemos menospreciar a nadie. A nadie, porque en el Señor todos somos iguales. Entonces oramos. Señor, te doy gracias. Gracias, Rey de Gloria, porque tú eres bueno. Gracias porque nos amas, nos ayudas, Señor, nos corriges y nos bendices. Gracias, Dios. Yo quiero pedirte, Padre amado, que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a no ser como Bar Jesús, que todo era una fachada, que todo era una mentira, sino que nos ayudes más bien a amarte de verdad, a dedicarnos a ti de verdad. Señor, que nos ayudes también a tener compromiso, a tener palabra. Esto abre puertas. Esto nos abre puertas cuando tenemos compromiso contigo, pero también con las personas que asumimos compromiso. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos a entender, Dios, que no importa el título que tengamos, no importan nuestras capacidades, no importan nuestros títulos, ni el dinero, ni lo que hayamos aprendido, no importa. Somos pequeñitos delante de ti y te necesitamos a ti. Te necesitamos, siempre te necesitamos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos también a ser como Bernabé, que él no anda buscando figurar, que él no anda buscando que lo llamen, que lo levanten. Ayúdanos a entender que lo que hacemos lo hacemos para ti, porque te amamos, porque nos ayudaste a rendirnos a ti. Ayúdanos a no buscar la fama y el aplauso de los hombres, sino ayúdanos a buscar tu sonrisa, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mi amado.